Doctor Luis Estilo Díaz al Senado. Colombia va a tener una voz vibrante ahí en el Senado de la República en estos próximos días. Senadora, muchas gracias. Muy buenos días, un saludo muy especial para todas y para todos. Me alegra muchísimo estar con ustedes, compartir en esta mañana. Un saludo muy especial a nuestro presidente, hoy senador de la República, el doctor Carlos Alberto Baena López, a nuestro senador Manuel Virgües, a los funcionarios de la Registraduría Nacional que nos acompañan en esta mañana, al doctor Armando Novoa, a la delegada de la magistrada de este fallo histórico, a todos los funcionarios de la MOE que están aquí acompañándonos, muchas gracias, y por supuesto a todos y cada uno de los invitados que en esta mañana están acompañando esta audiencia. Quiero, para empezar mi intervención muy rápidamente, llamar la atención sobre un dicho, o de pronto una leyenda que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y este fallo sin precedentes del Consejo de Estado nos tiene que dejar un mensaje, y es que no podemos olvidar lo que pasó. Yo no quisiera que los 3 senadores que recuperamos nuestra curul después de semejante trabajo nos convirtamos solamente en un número, senador Manuel Virgües. Decía el doctor Nova, 171 nulidades de elecciones desde el año 1975 hasta la fecha, hasta el 2005. 171, las del MIRA 172, pero yo no quiero ser una cifra, porque es que esas 171 veces algo pasó en la democracia colombiana. Se vulneró la confianza de los ciudadanos cuando fueron a las urnas a elegir a quien los representara. Entonces, nosotros no podemos permitir que eso pase. Y también quiero llamar la atención sobre lo siguiente: no podemos permitir, después de semejante esfuerzo titánico, solitario que hizo el partido político MIRA, que esto se circunscriba únicamente a decir que lo que sucedió con el partido MIRA fue un error de un procedimiento por un plumón, por un esfero que no tenía un secador rápido de tinta. No, ni más faltaba. Eso fue algo de forma, pero yo quisiera que analizáramos lo que pasó de fondo. De fondo, el doctor Manuel Virgües aquí me precedía en el uso de la palabra y hablaba de las irregularidades que se presentaron, no solamente la del plumón, las irregularidades en los formularios C14, en el E24, la forma como alteraron los documentos electorales. Y yo quiero aquí también contarles a ustedes de algo que estamos viviendo y que nos preocupa. Ni más faltaba que después de semejante esfuerzo que le costó, el tiempo que le costó al Consejo de Estado por tratarse de una demanda, eso sí, sin precedente histórico, en esa magnitud, con esa cantidad de material probatorio, tomarse el tiempo que se llevó. Ahora venir a desconocer lo de fondo que se trata de esto, las fallas e irregularidades que se presentaron en el software o en el escrutinio, en el sistema de escrutinios. Ahí hay un problema gravísimo que se sigue presentando, lo dijo aquí el doctor Nova. El sábado hubo un software, se presentó un simulacro con un software y después con otro software, y entonces ¿qué está pasando? ¿Vamos a repetir la historia? Estamos preparándonos para el domingo volver a vivir lo mismo. Y aquí, doctor Coronel, también me toca decirlo a mí, ni más faltaba, yo no quiero pasar cuentas de cobro, no quiero pasar cuentas de cobro, pero sí lo que quiero advertir y llamar la atención de la Registraduría Nacional del Estado Civil es que los colombianos ya estamos preparados, advertidos, no solamente los colombianos normales, comunes y corrientes, también los partidos políticos. Hoy en esta audiencia muchos candidatos presidenciales, representantes de partidos políticos tienen la preocupación de lo que está pasando, de lo que puede pasar. Y usted da fe, doctor Coronel, y no me deja mentir, porque quien está hablando en este escenario no es solamente una candidata que logró recuperar una curul en el Senado de la República. He sido protagonista durante 17 años de los procesos electorales. Usted y yo nos hemos encontrado en las comisiones escrutadoras y hemos dado la pelea en el debate jurídico de las reclamaciones, y usted y yo sabemos cómo es él. Y muchas de las personas que están seguramente acompañándonos acá fueron esos líderes valientes que también defendieron el proceso. O sea que no estamos hablando de teoría,
Somos testigos directos, no testigos de oídas, de todo lo que pasa. Y hay cosas que se pueden corregir desde ya, sin reforma electoral. Y antes de empezar a hablar de las irregularidades y las fallas en el software, permítanme hablar de algunos temas. Por ejemplo, llamo la atención sobre lo siguiente. El día de las elecciones, el próximo 11 de marzo, yo casi que estoy llamando a todos los colombianos que quieren participar en las elecciones, que van a salir a votar, a que no duerman. Y asimismo llamo la atención de todos los partidos políticos. ¿Por qué digo esto, senador Virgües? Porque desde el mismo día de las elecciones, en el caso de Bogotá, en Corferias, que es donde se hace el proceso de comisiones escrutadoras, luego de que se han cerrado las elecciones a las 4 de la tarde, empiezan las irregularidades. ¿Y cómo empiezan las irregularidades? ¿Cómo explicar que ese día, que esa noche que llega el material electoral a las comisiones escrutadoras, hay gente que se queda dentro de las comisiones escrutadoras con fines no santos? Van allá a las comisiones escrutadoras. ¿Qué hacen personas ajenas al proceso electoral, por ejemplo, dentro de las comisiones escrutadoras a las 11, a las 12, a las mañana? O cuando llegamos al otro día de las elecciones para empezar las comisiones escrutadoras, están saliendo. Eso se puede corregir desde ya. Doctor Coronel, usted sabe que eso pasa, son denuncias públicas que están registradas en los medios de comunicación. Desde ya tenemos que empezar a tomar correctivos sobre lo que sucede en las comisiones escrutadoras. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en esas comisiones escrutadoras, por ley, el mandato es que la comisión empieza a las 9 de la mañana, se termina a las 9 de la noche, hay un horario de almuerzo? Mientras que en la comisión escrutadora no estén los representantes de la comisión escrutadora, los testigos electorales, el secretario técnico, que en este caso es la Registraduría Nacional del Estado Civil, nadie debería estar dentro de la comisión y mucho menos manipulando los sistemas. Eso no debe permitirse. Pero ahí están las denuncias cada año, 17 años, doctor Coronel, 17 años, ¿cuántos procesos electorales? Y no nos hemos perdido ninguno. Nosotros hicimos especialización, maestría, doctorado y PhD y conocemos muy bien cómo es la forma de proceder. Y por eso para estas elecciones estamos advertidos. ¿Y qué pasa? Después de las 9 de la noche le colocan un sello en la puerta a las comisiones escrutadoras y al otro día cuando uno llega, el sello está violentado. Alguien entró. ¿Dónde está el acompañamiento de la fuerza pública personal de vigilancia para no permitir que eso suceda? Eso no pasa y eso se puede hacer desde ya, sin que tengamos una reforma electoral. Y eso lo tenemos que hacer desde el día de las elecciones y es el llamado de atención que yo estoy haciendo. Pero también, por ejemplo, decía yo, ¿cómo explicar que sea un secretario técnico, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, el que tome las decisiones en la comisión escrutadora? El juez pasa a un segundo plano. El que decide, el que maneja el sistema, el que dice si acepta o no reclamaciones, es el funcionario de la registraduría, que ya no puede tener esa función porque por ley no le compete. Él no es el facultado para hacer eso. ¿Y saben por qué es esto? Por el desconocimiento del juez. Porque el juez, como no tiene la capacitación, no está formado para ser ese juez electoral, entonces, y el registrador sí, el funcionario de la registraduría sí, entonces simplemente él se subordina y el funcionario de la registraduría hace lo que quiere y como quiere, y en muchos casos arbitrariamente ni siquiera recibe las reclamaciones, arbitrariamente ni siquiera escucha y dice: aquí se hace lo que yo diga y hagan lo que quieran. Nosotros que lo hemos vivido, que sabemos cómo funciona eso, sobre eso llamamos la atención. Entonces yo sí quisiera decir que desde el mismo día de las elecciones se pueden tomar correctivos. No puede haber. Y voy a hablar de algo que también pareciera insignificante, pero tiene un trasfondo, doctor Coronel, que yo quiero ver cómo va a actuar la registraduría en el caso de Bogotá, en el caso de Corferias. Con las urnas triclaves. Recordemos cómo son las urnas triclaves. Hagamos de cuenta que esta es una urna triclave. Aquí de frente se ve protegida y lleva un candado y un sello aquí. Quisiera que ustedes miraran las urnas triclave por el respaldo. Esta tapa en la parte de atrás, corroída por ese animalito, el gorgojo. Cualquier persona puede hablar. La seguridad dentro de Corferias
para cuidar el material electoral. Se saltan de una comisión a otra, tan fácil que es, y lo vimos, poner sillas rimas una encima de otra para pasar a la otra comisión electoral. Pregunto, ¿eso necesita una reforma electoral? No, eso es un tema procedimental, como bien lo decía el doctor Baena, que se puede corregir desde ya. Pero también lo cuento acá para que prendamos alarmas, para que entendamos que eso pasa, que fue una realidad, que sucedió, que lo vivimos, y no solamente en las elecciones del 2014 y no solamente para el partido político Mira, sino para todos los partidos y durante todas las elecciones, y estoy hablando del año 2000 hacia atrás, hacia acá, porque allí fue cuando nació el partido político Mira. Diciendo esto y haciendo estas advertencias que parecen mínimas, pero que pueden ayudar mucho, nos va a tocar a nosotros dormir en Corferias el día de las elecciones, no ir a celebrar, sino irnos a dormir a Corferias para vigilar que esto no vuelva a pasar, porque paradójicamente, y miren, les voy a contar, y lo hago a manera de anécdota, funcionarios o personas inescrupulosas que llegan a Corferias y se vuelven, justo en esa época electoral, el día de las elecciones, se les dan por hacer reparaciones locativas en Corferias. Entonces llegan los obreros, llegan los supervisores, y uno no los ve trabajando, de pronto con la pala o con la arena o cargando la carretilla, sino que los ve rondando por las comisiones escrutadoras. Y eso que pasó sirvió para lo que les voy a hablar, de las irregularidades que se presentaron en el software o en el sistema de escrutinios. ¿Qué pasó? ¿Qué evidenció el fallo del Consejo de Estado? No lo decimos nosotros. Dentro del proceso judicial se encontraron estas irregularidades que fueron avaladas por peritos de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuáles fueron esas irregularidades? Miremos algunas. Usuarios ficticios o usuarios inexistentes en el log o registro. ¿Qué es el log o registro en un sistema? Son los archivos que se llevan, es el minuto a minuto, es una bitácora, es como un diario o un minuto a minuto de lo que pasa en el sistema. Y ahí, ¿qué se encontró en ese diario? Primero, usuarios ficticios o inexistentes. Más adelante les voy a explicar bien eso. Bueno, aquí lo podemos ver. Miren la particularidad. Habían un usuario, GU, integrante GU, identificado con un documento de identidad. Y ese usuario fue manipulando el software, cambiado por una clave con un número de identidad que nadie conoce, y entraba sin ningún problema a hacer las modificaciones que quisiera. Había integrantes plenamente identificados que no vamos a nombrar acá por respeto, pero que seguramente también son parte de las investigaciones, a los que les cambiaron también por otro usuario, por ejemplo en el caso AAA, con documento número 222, inexplicablemente se modificó el software para poder alterar la información electoral que se tenía en ese momento. Se verificaron algunos archivos del log, y escuchen esto, que poseen registros con fechas previas al 9 de marzo. Las elecciones del Congreso de la República del año 2014 fueron el día 9 de marzo. ¿Y qué pudimos evidenciar? Que aún antes del día de las elecciones ya se había manipulado el software, ya se habían incluido datos de partidos, de candidatos y número de votos, bonito así, eso pasó. Se encontraron 231 archivos que registran escrutinio no concluido. ¿Qué significa eso? Que nunca se cerró el escrutinio. Dejaron abierto el sistema para poder hacer modificaciones aún después de haber hecho la revisión del escrutinio. Imagínense eso. Eso pasó, esto es una realidad, esto no es una ficción, eso se evidenció en el fallo del Consejo de Estado. En 181 log o archivos se registra desactivación o deshabilitación de la autenticación de huella. Imagínense eso. Un mecanismo de seguridad que permitía que solamente con la huella se pudiera ingresar al sistema, se tenía clave y huella. Entonces desactivaron la huella y fácilmente con la clave la cambiaban, alteraban el sistema y de esa manera se procedió a hacer el fraude. También hubo otra forma de fraude que quiero referirme acá, con la desaparición del material electoral, cosa no de poca monta,
un tema supremamente delicado, porque la ley claramente habla de que por lo menos se debe tener el material electoral durante el periodo el tiempo del periodo de esa elección, o sea, 4 años. Deberían, si hubieran querido destruirlo, doctor Vigües, lo hubieran podido hacer en el año 2018, todavía no, cuando se dé la otra elección. Pero nosotros, ¿con qué nos encontramos? Con que la cadena de custodia, como lo dijo también aquí el doctor Novo, se perdió. Llegábamos a municipios por una orden de la acción de tutela que nosotros fallamos, a pedir que se abrieran las mesas en el recuento que tenía que hacerse, que tampoco se hizo bien. Y en esa orden, entonces nos decían, sí, los votos están aquí en la bodega. Pues bueno, vayan y abran la bodega, con el apoyo de las autoridades, por supuesto, la vigilancia y la supervisión. Iban a abrir la bodega sin que hubiera una ruptura o hubieran violentado un candado, porque todo aparentemente estaba cerrado. Abrían, ¿y qué encontraban? No había votos. Se perdieron, por arte de magia, se desaparecieron los votos. ¿Cómo pues iban a hacer un proceso de recuento? Entonces, algo ahí inaudito, y eso pasó y eso no puede volver a pasar. Entonces, aquí el mensaje es claro: lo que al partido político Mira le pasó en las elecciones de 2014 no puede únicamente presentarse como un error en la entrega de unos bolígrafos o de unos plumones o de unos esferos. Eso no se puede circunscribir a eso. Con el agravante que me toma por sorpresa, y lo denunció hoy el doctor Baena acá en esta audiencia, de que volvemos a caer en la misma historia ya en estas elecciones. Entonces aquí nosotros no podemos guardar silencio ante esto, porque esto ya es reiterativo, sistemático. Y a alguien quieren perjudicar con eso, porque a uno le pasa una vez, no le puede pasar 2 veces. Segundo, que el fraude fue mucho más allá, doctor Coronel, y que se tiene que corregir, que no puede volver a pasar, porque es un atentado contra la democracia. Eso que pasó es un atentado contra la democracia. Entonces, el tema de la adulteración de los formularios C14, del E24, el tema de haber desaparecido el material electoral, de las irregularidades en el software, es algo que merece de inmediato tomar medidas. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o vamos a volver a jugar? Porque las elecciones son el domingo, pero nosotros estamos preparados. El MIRA está preparado, pero yo quiero hoy, como senadora de la República, sin haber recibido todavía la credencial, pero en uso de las facultades que me dio este fallo histórico, advertir que la preocupación que tienen muchos partidos políticos es muy grande. Y nos han buscado, doctor Coronel, y nos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Ayúdenos, porque ustedes, no hay nadie en Colombia que conozca más del sistema electoral que ustedes. Ayúdenos. Pero yo aquí quiero invitar a hacer un frente común, para que en esos detalles tan pequeños de procedimiento, que parecen que no son significativos, pero que tienen una relevancia y un impacto muy grande, el día de las elecciones actuemos. Yo quiero ver a la Registraduría Nacional del Estado Civil el día de las elecciones, y ojalá yo pueda estar allá en Corferias, en mi condición de senadora, viendo cuál es el proceso después de que llegan las maletas con los votos. ¿Quién está dentro? ¿Cómo están haciendo el proceso? Para que no nos impidan hacer ese control y esa sabiduría que vamos a hacer. Y quiero terminar con una propuesta rápidamente. El partido político Mira, sus senadores, los que nos vimos favorecidos con este fallo, el doctor Carlos Alberto Baena, el senador Manuel Virgües y quien les habla, Gloria Estela Díaz, renunciamos a la indemnización económica, a la reparación económica que por derecho tenemos. Renunciamos en el entendido de que no podemos hacer gravosa la situación de los colombianos que, sin haber participado del fraude, tendrían que responder vía impuestos para pagarnos así a nosotros esa multimillonaria reparación. Pero lo que sí quiero que quede absolutamente claro es que el partido político Mira, nosotros como senadores, no hemos renunciado a que las investigaciones y las actuaciones judiciales correspondientes, tanto las penales, porque aquí hay responsabilidad
penal. Tanto las disciplinarias como las políticas las tenemos que ver. Hacia eso le tiene que apuntar el Estado colombiano. Este fallo no puede ser solamente el fallo histórico. Nosotros estamos pidiendo una reparación simbólica, que por supuesto, y yo valoro mucho, más que cualquier cosa, la reivindicación al buen hombre, a la honra, a la dignidad, a todo lo que nos pasó, al ejercicio legítimo que hicimos de la democracia, el derecho que teníamos a elegir y ser elegidos. Eso es muy bueno, pero nosotros no vamos a renunciar a que las investigaciones arrojen quiénes son los responsables. Usted lo dijo, senador Virgües, detrás de esto hay mafias que están hablando y ya están ofreciendo los paquetes. Y esos que se enriquecieron, porque esto no fue gratis. Esto no fue gratis, quienes hicieron esto tenían un interés económico. Las autoridades judiciales deben garantizar que esa responsabilidad recaiga sobre ellos y recuperar el erario público, porque tan bonito así, el MIRA no perjudicando a los ciudadanos, pero los otros sí, por otro lado, enriqueciendo. No, señor, ese es el llamado que le hacemos a las autoridades judiciales. Y quiero aquí dejar otra propuesta y con esto termino, es la siguiente. Entiendo, soy considerada, acepto el fallo del Consejo de Estado en el tiempo que se dio. Nos hubiera gustado que hubiera sido antes, porque otra hubiera sido la historia del país y del Congreso de la República si hubiéramos estado 3 senadores que piensan diferente bajo una ideología diferente. Otra hubiera sido. Lo entiendo. Entiendo que el material probatorio, la dimensión de la demanda se tomó todo el tiempo. Pero yo sí quisiera proponer que para futuros casos, para otras situaciones que ojalá no se presentaran, pero que uno siente que no va a ser fácil corregir de fondo todo esto, se hiciera una compensación. Este gesto que nosotros tuvimos, senador Virgües, de renunciar a la indemnización económica, lo pueden tener muchos. Pero yo creo que a veces la indemnización económica no repara el ejercicio político para el cual uno estaba aspirando y los programas y los proyectos que uno traía y que estaban representando a quien lo eligió a uno. Entonces yo le quiero proponer en esta audiencia al nuevo Congreso de la República, incluso nosotros empezar a liderarlo, que se haga una reforma constitucional y legal. Si en el nombre de la paz, para este Congreso de la República, que va a ser electo el próximo 11 de marzo, se permitieron 10 curules directas para la exguerrilla de las FARC que se desmovilizó, ¿por qué no en el nombre de la democracia permitir que a quienes les pase lo que a nosotros nos pasó, no les den reparación económica, sino que les permitan durante el tiempo que duren las demandas legislar, eso sería, y así, y eso, aquí no hay nada que no se pueda hacer, se requiere es voluntad política, mirar cómo lo hacemos. Entonces ya no para nosotros, porque la ley no es retroactiva, es hacia adelante. Entonces yo diría, por ejemplo, si a otro senador o a otro representante a la Cámara, a otro partido le pasara esto, pues listo, 3 años duró el proceso, le falló a su favor, entonces durante los 3 años siguientes, en el periodo siguiente, usted va a legislar, usted va a hacer, eso sería una propuesta razonable, justa, ecuánime, que ayudaría y obligaría también, de alguna manera sería un desinhibidor para cometer el fraude. Dicho esto, lo único que me queda por decir es gracias a todos los que nos ayudaron, gracias a todos los que se unieron a esta causa, a la doctora Carol Villamil, muchas gracias porque usted lideró este proceso muy bien. Y decir que, primero que todo, gracias a la justicia divina, que esa nunca falla, y gracias a la justicia del hombre. Muchas gracias.